Muy buenos días, le habla el arquitecto Calderón Minervino, especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en República Dominicana. Hoy vamos a hablar de cómo respiran los edificios. Recuerden que pueden dejar sus mensajes en nuestro canal de YouTube. También me pueden escribir o enviarme una nota de voz a nuestro WhatsApp. Muy bien, hoy tenemos un caso muy particular. En este caso tenemos un lote de apartamento tradicional que se compone de dos módulos de apartamentos que están totalmente simétricos, los cuales los dos comparten un lote que es toda el área blanca. Muy bien. Normalmente vamos a distribuir los espacios de las casas según la necesidad de ventilación, según la necesidad del sol que tenga cada área, según el tiempo de uso que tengamos para cada área. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, si se fijan, tenemos una habitación en la cual podemos durar 1, 2, 3, 4, 8 horas en uso. Sin embargo, en un pasillo, que normalmente frecuentemente usamos, podamos durar minutos. En ese caso, en ese sentido, la habitación como tal necesita un mayor nivel de ventilación. Y por esa razón, si el sol se mueve en esa forma, vamos a tratar de colocar la habitación lo más cercano a que el sol entre a las 8 de la mañana por aquí. Pero también se da el otro caso, que hay áreas que no la usamos, no permanecemos 8 horas, pero sí necesitan un nivel más alto de iluminación, de ventilación, por el tema de la humedad. Ahí nos referimos a la parte de los closets y de los baños, que por su condición, que por su función, necesitan permanentemente la presencia del sol para evitar que se genere la humedad, las enfermedades, los ácaros, ese tipo de cosas. En ese sentido, vamos a tratar de colocarlo en las esquinas, de manera que tengan sol en la mañana y un poco de sol en la tarde, que no la sombra no la genere los mismos muros de la misma edificación. En ese concepto también vamos a manejar en la estructura algo que se usa frecuentemente, pero normalmente no nos damos cuenta, que son los ductos de ventilación. Los ductos de ventilación los vamos a colocar en los centros, de manera que esas áreas en donde por cuestiones de distribución de diseño no pudimos darle esa ventilación, se la vamos a dar de manera céntrica, en donde van a compartir los baños de visita, los baños de la habitación secundaria, esa circulación vertical de la ventilación, y así también le podemos dar esa necesidad de brisa. En ese sentido, lo hacemos de esta manera porque lógicamente el baño de visita tiene menos tiempo de función. Y así lo que logramos con esto es que las casas como tal tengan un mejor nivel de respiración y por ende un mejor nivel de calidad de vida. Todos estos conceptos de diseño tienen un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de las familias que van a vivir aquí, de los niños que van a contemplar por varios años de apartamento. No es tan solo un tema comercial, no es tan solo un tema de dinero, sino un tema también de elevar las condiciones básicas necesarias que necesitamos en un hogar. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. También me pueden escribir a nuestro WhatsApp.